Un espía americano, un dilema moral, una traición que cambió la geopolítica mundial. Mr. President, tengo algo que puede destruir las relaciones entre Estados Unidos y Colombia para siempre. Michael Thompson había esperado 6 meses el momento perfecto para acercarse a Gustavo Petro. En su maletín llevaba 500 páginas de documentos clasificados que probaban cómo la CIA había manipulado elecciones, financiado grupos paramilitares y saboteado procesos de paz en Colombia durante 2 décadas. Soy americano, pero mis hijos son colombianos, y no puedo seguir viviendo la mentira. Hola familias, cuéntanos desde qué país nos estás viendo mientras te contamos la historia de espionaje más impactante del año, porque lo que este agente de la CIA le reveló a Petro no solo cambió el destino de Colombia, sino que sacudió los cimientos de la política internacional. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad a tu país y tu conciencia moral? Esta historia te va a demostrar que a veces hacer lo correcto significa traicionar a quienes juraste servir. Michael Thompson llegó a Colombia en 2004 como agregado cultural de la Embajada Americana. Era una tapadera perfecta para un agente de la CIA, de 28 años, graduado de Yale, especialista en América Latina y fluido en español desde la infancia. Su misión oficial era fortalecer los lazos culturales entre Estados Unidos y Colombia. Su misión real era infiltrarse en los círculos políticos colombianos, obtener información sobre movimientos de izquierda y asegurar que Colombia siguiera siendo un aliado incondicional de Washington. Durante sus primeros años, Michael cumplió su trabajo con la eficiencia fría de un profesional. Reclutó informantes, interceptó comunicaciones, monitoreó líderes sociales. Era bueno en su trabajo, porque creía en la causa. Colombia necesitaba la guía americana para salir del caos. Pero en 2008 algo cambió. Michael se enamoró de Ana Lucía Martínez, una profesora de literatura colombiana que conoció en una conferencia sobre García Márquez. Se casaron en 2009 y por primera vez en su vida, Michael comenzó a ver Colombia no como un objetivo de inteligencia, sino como un hogar. Ana Lucía me enseñó que Colombia no era el país de narcotraficantes y guerrilleros que yo había estudiado en Langley, reflexionaba Michael años después. Era un país de personas como ella, inteligentes, sensibles, llenas de esperanza a pesar del dolor. En 2010 nació su primer hijo Sebastián, en 2012 su hija Camila. Ambos niños eran ciudadanos americanos por derecho de nacimiento, pero eran colombianos de corazón. Hablaban español mejor que inglés, preferían la música vallenata al rock y llamaban abuela a la madre de Ana Lucía. Cuando mis hijos comenzaron a preguntar por qué papá viajaba tanto, recordaba Michael, me di cuenta de que ya no era un agente americano viviendo en Colombia, era un padre colombiano trabajando para Estados Unidos. ¿Has vivido alguna vez en un país extranjero tanto tiempo que comenzaste a sentirlo como tuyo? Michael estaba experimentando lo que los espías temen más, la lealtad dividida. El punto de quiebre llegó en 2016, durante el proceso de paz con las FARC. Michael recibió órdenes directas de Washington, sabotear discretamente las negociaciones, no de manera obvia, sino creando desconfianza, filtrando información selectiva, fomentando la polarización. La paz en Colombia no conviene a los intereses americanos, le explicó su supervisor desde Langley. Un país en guerra es un país dependiente, un país en paz es un país que puede tomar decisiones independientes. Michael siguió las órdenes, pero por primera vez en su carrera sintió náuseas después de cada operación. Veía cómo sus acciones prolongaban el sufrimiento de familias como la suya. Veía cómo la guerra que él ayudaba a perpetuar afectaba a los compañeros de clase de sus hijos. Ana Lucía celebraba cada avance en el proceso de paz, recordaba Michael, y yo llegaba a casa sabiendo que había trabajado todo el día para destruir lo que ella más deseaba. La crisis de conciencia se intensificó cuando Michael fue asignado a monitorear las campañas presidenciales de 2022. Sus órdenes eran claras: asegurar que Gustavo Petro no llegara al poder. Durante meses, Michael coordinó operaciones de desinformación,
financiamiento encubierto a candidatos rivales y campañas de desprestigio en redes sociales. Pero cuando Petro ganó las elecciones a pesar de todos los esfuerzos, Michael se dio cuenta de algo perturbador. Había estado trabajando contra la voluntad democrática del país que ahora consideraba suyo. Esa noche, cuando Petro fue declarado presidente electo, reflexionaba Michael, Ana Lucía lloró de alegría. Mis hijos celebraron porque sus maestros les habían dicho que finalmente Colombia tendría un presidente que se preocupaba por los pobres. Y yo estaba ahí, sabiendo que había hecho todo lo posible para impedirlo. La gota que derramó el vaso llegó en enero de 2024. Michael recibió un nuevo conjunto de órdenes: preparar un plan para desestabilizar el gobierno de Petro mediante la promoción de protestas violentas, crisis económica artificial y, si era necesario, un golpe de Estado suave. Esa noche no pude dormir, recordaba Michael. Me quedé despierto mirando a mis hijos dormir y pensando, ¿qué clase de país les estoy ayudando a construir? ¿Qué clase de padre soy si trabajo para destruir el futuro de mis propios hijos? ¿Has tenido alguna vez un momento en que te diste cuenta de que tu trabajo contradecía tus valores más profundos? Michael estaba llegando a ese punto de no retorno. Durante 6 meses, Michael vivió una doble vida más intensa que nunca. De día, cumplía sus órdenes de Washington, coordinando operaciones contra el gobierno de Petro. De noche, en secreto, comenzó a fotocopiar documentos, grabar conversaciones, recopilar evidencia de 20 años de intervención americana en Colombia. Su plan era ambicioso y peligroso: reunir pruebas irrefutables de todas las operaciones encubiertas americanas en Colombia desde 2004 y entregarlas directamente al presidente Petro. No era venganza, explicaba Michael, era restitución. Era mi forma de reparar 20 años de daño que había causado a un país que ahora amaba más que al mío propio. Los documentos que Michael compilaron incluían registros de financiamiento encubierto a candidatos políticos, planes detallados para sabotear el proceso de paz con las FARC, listas de periodistas y académicos pagados por la CIA, estrategias para promover la militarización de la lucha contra las drogas, estrategias psicológicas para generar desconfianza hacia líderes de izquierda. Cada documento que fotocopiaba, recordaba Michael, era como sacar una espina que llevaba 20 años clavada en la conciencia. El momento más difícil llegó cuando encontró su propio expediente, 847 páginas que documentaban cada acción que había realizado contra Colombia durante 2 décadas. Ver mi vida resumida en esos documentos fue devastador, admitía. Entendí que había sido no solo un espía, sino un traidor al país que había adoptado como hogar. En julio de 2024, Michael finalmente tomó la decisión. Solicitó una reunión privada con el presidente Petro, utilizando canales diplomáticos oficiales, identificándose como un ciudadano americano con información de interés nacional para Colombia. La respuesta llegó una semana después. El presidente lo recibiría el 15 de agosto en una reunión confidencial en la Casa de Nariño. ¿Te imaginas el valor que requiere traicionar a tu propio país por principios morales? Michael estaba a punto de cruzar una línea que no tenía retorno. La mañana del 15 de agosto, Michael Thompson entró a la Casa de Nariño como agregado cultural americano y salió como el disidente más peligroso para los intereses de Washington en América Latina. La reunión con Petro estaba programada para 30 minutos. Duró 3 horas. Señor presidente, comenzó Michael cuando estuvieron solos, lo que voy a decirle puede parecer increíble, pero tengo las pruebas para respaldarlo. Durante 20 años, Estados Unidos ha manipulado sistemáticamente la política colombiana, y yo he sido parte de esa manipulación. Petro observó cuidadosamente a Michael. Había recibido informes de inteligencia sobre posible infiltración americana, pero nunca había esperado que un agente viniera voluntariamente a confesar. Michael abrió su maletín y sacó los primeros documentos. Estos son los registros de financiamiento encubierto a candidatos presidenciales desde 2006.
Estados Unidos ha invertido más de $200 millones en influir en elecciones colombianas. Los ojos de Petro se abrieron cuando vio su propio nombre en varios documentos marcados como Objetivo Prioritario de Neutralización. Señor presidente, continuó Michael, Estados Unidos nunca ha querido la paz en Colombia. La guerra les es más conveniente porque mantiene a Colombia dependiente de la ayuda militar americana y facilita el control de los recursos naturales. Durante la siguiente hora, Michael presentó evidencia de operaciones que habían prolongado el conflicto armado, saboteado negociaciones de paz y promovido la violencia para justificar la intervención americana. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó finalmente Petro. Michael respiró profundamente. Porque mis hijos son colombianos, porque este país me dio una familia, una identidad, un propósito verdadero. Y porque no puedo seguir siendo parte de la destrucción de lo que más amo. Petro se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Durante varios minutos permaneció en silencio procesando la información. Michael, dijo finalmente, ¿entiende que lo que me está entregando puede causar una crisis diplomática sin precedentes? Sí, señor presidente, pero también puede liberar a Colombia de 20 años de manipulación extranjera. ¿Has estado alguna vez en posición de revelar una verdad que sabías que cambiaría todo? Michael había llegado a ese momento decisivo. La revelación de Michael desencadenó la crisis diplomática más grave entre Estados Unidos y Colombia en décadas. Petro decidió hacer públicos los documentos gradualmente, creando máximo impacto mediático internacional. La primera filtración llegó 3 días después de la reunión. Documentos que probaban el financiamiento encubierto a candidatos opositores fueron publicados simultáneamente por The Guardian, Le Monde y The New York Times. Washington negó inmediatamente las acusaciones, pero los documentos incluían códigos de verificación, firmas digitales y metadata que los hacían imposibles de desmentir. Estados Unidos ha sido expuesto, declaró Petro en cadena nacional, como un país que predica democracia mientras practica la manipulación electoral en otros países. La segunda filtración fue aún más devastadora. Grabaciones de audio donde funcionarios de la CIA discutían planes para desestabilizar económicamente a Colombia si Petro implementaba políticas demasiado independientes. Los aliados tradicionales de Estados Unidos en América Latina comenzaron a distanciarse. México suspendió acuerdos de cooperación en seguridad. Brasil canceló reuniones bilaterales. Argentina pidió una investigación de la OEA sobre intervención extranjera en elecciones latinoamericanas. En Washington, el escándalo sacudió al gobierno. El director de la CIA fue llamado a declarar ante el Congreso. El secretario de Estado tuvo que admitir que ciertas operaciones pueden haber excedido los límites apropiados. Michael, mientras tanto, había desaparecido. Ana Lucía y los niños también habían desaparecido. Se especulaba que habían sido reubicados bajo protección del gobierno colombiano. Michael Thompson se ha convertido en el Edward Snowden de América Latina, escribió The Washington Post. Sus revelaciones han cambiado para siempre la percepción sobre la intervención americana en la región. ¿Crees que los países tienen derecho a intervenir secretamente en la política de otros países? Las revelaciones de Michael pusieron esta pregunta en el centro del debate mundial. Las consecuencias para Michael fueron inmediatas y severas. Estados Unidos canceló su ciudadanía, congeló todas sus cuentas bancarias y emitió una orden de arresto internacional por traición y espionaje. Michael Thompson es un traidor que ha puesto en riesgo la seguridad nacional americana, declaró el secretario de Estado. Será perseguido por la justicia americana hasta las últimas consecuencias. Colombia, por su parte, otorgó asilo político a Michael y su familia, reconociéndolo como un defensor de la soberanía nacional colombiana y la democracia latinoamericana. En una entrevista exclusiva realizada desde un lugar secreto, Michael reflexionó sobre su decisión. Perdí mi país de nacimiento, pero salvé mi país del corazón. Perdí mi carrera, pero gané mi conciencia. Perdí mi pasado, pero aseguré el futuro de mis hijos. Ana Lucía por primera vez habló públicamente sobre el secreto de su esposo.
Durante 15 años viví con un hombre que tenía una doble vida. Cuando finalmente me contó la verdad, no sentí traición, sentí alivio. Finalmente podía estar orgullosa del padre de mis hijos. Sebastián y Camila, ahora de 14 y 12 años, se convirtieron en símbolos de la nueva generación colombiana, niños que crecían sabiendo que la verdad era más importante que la lealtad ciega. Mi papá me enseñó que a veces hay que desobedecer para hacer lo correcto, dijo Sebastián en una carta leída en el colegio, y que amar a un país significa protegerlo, aunque eso signifique sacrificar todo lo demás. Las revelaciones de Michael continuaron impactando la política internacional durante años. Varios países latinoamericanos implementaron nuevas leyes contra la interferencia extranjera. La ONU creó un protocolo especial para investigar manipulación electoral internacional. Estados Unidos, por su parte, inició una revisión completa de sus operaciones en América Latina, prometiendo mayor transparencia en sus relaciones diplomáticas. 2 años después de las revelaciones, Michael Thompson seguía viviendo bajo protección en Colombia, trabajando como consultor en transparencia democrática. Sus hijos asistían a escuelas públicas colombianas, hablaban con acento bogotano y se consideraban completamente colombianos. Estados Unidos me dio educación y entrenamiento, pero Colombia me dio una familia y un propósito. Al final, elegí el amor por encima de la lealtad, la verdad por encima del poder. ¿Has tenido que elegir alguna vez entre lo fácil y lo correcto? Michael nos enseña que a veces las decisiones más difíciles son las más necesarias. Amigos, la historia del espía que amó a Colombia nos enseña que la verdadera lealtad no es hacia banderas o gobiernos, sino a principios y seres queridos. Michael Thompson sacrificó su ciudadanía, su carrera y su seguridad para proteger la democracia del país que había aprendido a amar más que al suyo. Su historia demuestra que en un mundo de geopolítica compleja, los actos individuales de conciencia pueden cambiar el curso de la historia, que un solo hombre, movido por el amor a su familia adoptiva, puede desafiar el poder de superpotencias. ¿Conoces algún caso de alguien que haya sacrificado todo por defender sus principios? ¿Has vivido en un país extranjero que terminaste amando más que el tuyo? Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y comparte tu experiencia. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Suscríbete para más historias que demuestran que cuando la conciencia se enfrenta al poder, la conciencia puede ganar. Recuerda, en un mundo de lealtades divididas, ser fiel a tus valores es el acto más patriótico que puedes realizar. Hasta la próxima, queridos amigos. Que la historia de Michael nos recuerde que el amor puede ser más poderoso que la lealtad y que la verdad puede ser más revolucionaria que cualquier operación secreta.